Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, maestro, depende de la hora que lo vea. Bueno, mi nombre es Johnny Ismael Davila Chávez, soy alumno del 11º de BCH, jornada matutina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 generaciones que existen de las computadoras. Empezamos con la primera que abarca desde 1946 hasta 1959. Las características que tenía, bueno, en aquella época, a diferencia de la actualidad, la modernización de las computadoras no existía. O sea que en aquel tiempo no existía lo que ahora conocemos como laptops, computadoras, ordenadores, le- muchas cosas que hoy en día conocemos y se nos hace normal verlas en nuestro diario vivir. La historia cuenta que para el año de 1936 ya se le estaba dando forma al ordenador como se le conoce con la fabricación de la Z1, diseñada por el ingeniero alemán Konrad Zuse en 1936. O sea que antes de la primera generación, que empieza en 1946, ya había un ingeniero alemán que estaba desarrollando y diseñando su primera computadora. Tenemos que recalcar también que en esa época nace la Mark I, y así. Bueno, tenemos las características que en aquel tiempo era el tubo de vacío. Estas primeras computadoras usaban una tecnología que consistía en los tubos de vacío, los que fueron famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo XX. Usaban también electrónica de válvulas. Estos ordenadores estaban construidos con electrónica de válvulas. Esto significa que se programaban en el lenguaje de la máquina, que era un lenguaje muy simple. Ok, ahora tenemos otra que es el tamaño enorme. Esta es una de las características que más se notaba. Otra de las características de la primera generación de computadoras es que gozaban de un gran tamaño, porque no poseían sistema operativo, sino que tenían unas tarjetas perforadas para almacenar toda la información. Es decir, que en aquel tiempo no tenía un sistema operativo como tal, entonces las computadoras podían abarcar un cuarto entero y solo podían, yo que sé, procesar 500 megas, prácticamente muy poco espacio. Entonces, este sería una breve resumen de la primera generación. Pasamos a la segunda generación con los transitores. Sus características. Bueno, ahora bien, los ordenadores de la segunda generación contaban con aspectos característicos que hacían una diferencia enorme respecto a la de la primera generación, las cuales se deben mencionar. Algunas de las características de las computadoras de la generación son: usaban transistores para procesar información, por lo que ya los tubos del vacío se fue dejando atrás. También fue un cambio bastante revolucionario en la época. Usaban transistores para procesar información, sí, por lo que no necesitaban tubos de vacío. Podían acomodar 200 transistores en el mismo espacio de un tubo de vacío. Usaban anillos magnéticos para almacenar la información y las instrucciones. Esto ha sido, bueno, respectivamente, esta generación empieza desde 1959 hasta 1964. Tuvo una gran diferencia entre la primera, ya que llegó el invento revolucionario de los transistores. Bueno, pasamos a la tercera generación. Que la tercera generación se caracterizó por los circuitos integrados. Sus características son: el circuito integrado fue inventado por los científicos Jack S. Kilby y por Robert Noyce, quienes trabajaron en diferentes compañías y no tenían mutuo conocimiento de sus investigaciones, pero crearon circuitos electrónicos de una única pieza prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que dos científicos estaban creando su propia pieza, que en aquel tiempo era el chip, crearon de forma individual, por así decirlo. Ninguno de los dos tenía conocimiento de lo que el otro hacía. Entonces, al mismo tiempo, los dos crearon prácticamente la misma pieza, que fue fundamental en el futuro. Luego, otra de las características que fue algo revolucionario en aquella época fue la IBM 360. IBM trazó el límite entre la segunda y la tercera generación de ordenadores, lanzando la serie 360, que ya abarcaba, bueno, nos enviaba a un mundo diferente en aquella época, teniendo en cuenta que la tecnología era un poco menos avanzada a la de ahora. Eso fue un cambio demasiado revolucionario en la época. Otra característica: los ordenadores. El chip se patentizó en 1958 y a mitad de los años 60 aparecieron las computadoras de la tercera generación, que ya hacían más cálculos,
por sistemas de programación y así. Ya fue un cambio bastante revolucionario que tuvo para la época. Pasamos a la cuarta generación. La cuarta generación tenía características, digamos que sí hubo un bastante cambio, pero las características son algo sencillas, pero a la vez fueron bastante. Tenemos mucho menos costosas, porque en aquella época, cuando salieron las primeras computadoras de las tres generaciones, eran caras, porque claro, eran prototipos, por así decirlo, y poca gente podía tener. Más que todo se usaban en empresas. Las empresas eran las que se minaban con esto, no como hoy en día que cualquiera puede comprar una computadora y así. Eran más portátiles, o sea, el tamaño se redució, eran más pequeñas y así. Potencia de procesamiento rápida con menos consumo de energía. Quiere decir que para esa época la potencia era aún mayor que las de antes. Tenía más velocidad, tenía menos consumo de energía, que ya fue un gran paso para la época. Bueno, pasamos a la quinta generación, que está desde la época de 1982 hasta 1989. Las características son, están hechas para que funcionen como un cerebro humano a través de circuitos de alta integración. ¿Qué quiere decir? Que ya las computadoras nos ayudaban más en nuestra vida diaria, nos ayudaban en muchos problemas y así. Hay conexión con otras computadoras a través de sistemas operativos de cableado o posteriormente vía internet, que quiere decir que es algo que ya vemos hoy en día, en el que las computadoras se conectan con otras vía internet o vía cable también. Y en aquel tiempo, dicen, se puede manejar contenido multimedia. Es decir, que ya podíamos tener en una computadora videos, imágenes, audios, música, etcétera, muchas cosas. Bueno, estas serían 5 generaciones. Ahora, cabe recalcar que hay una sexta generación, bueno, según lo que tengo entendido, sería desde 1990 hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que en esta generación es cuando se vieron los cambios aún más revolucionarios de la época. Es cuando Steve Jobs empieza con una marca llamada Apple. Empieza a crear las MacBook, viendo la competencia, viendo que Steve Jobs iba creando una máquina revolucionaria en aquel tiempo. IBM también quiso meterse a la competencia. ¿Cómo? IBM empezó contratando el sistema operativo que ahora conocemos como Microsoft. Así comenzó. Y bueno, desde ese momento todo fue evolucionando, saliendo más tipos de computadoras, la competencia, nacieron las redes sociales y la historia sigue hasta la actualidad, en la que conocemos muchas marcas de computadoras, de procesadores, que ahora son una bestialidad porque en aquella época simplemente no existía. Literalmente no podíamos hacer lo que hoy hacemos en día, investigar algo, tener mucho contenido multimedia, tener una gran capacidad de espacio, una computadora rápida. Ahora, hoy en día, como también existen las computadoras táctiles, los procesadores, las tarjetas de video gráficas que nos sirven para los videojuegos. O sea, la computadora sigue evolucionando y quién sabe, podría existir una séptima generación en la que algún cambio revolucionario, en la que muchas cosas pueden pasar todavía. Nada está escrito, nada termina hoy. Y pues las generaciones de computadoras nos han dado a entender muchas cosas. Que a través de un simple invento hemos llegado hasta donde estamos ahorita. A través de un invento hemos llegado a sacar demasiado provecho de lo que es la computadora. Y pensar que en aquel tiempo la computadora era más que todo como una idea y un sueño que tenían las personas de algo revolucionario que podía pasar. Y viéndolo hoy en día, fue algo demasiado revolucionario que hubo para la época. Entonces, la sexta generación para mí es la que más ha sufrido cambios, porque hay que recalcar que desde 1990 hasta la actualidad han llegado desde las primeras computadoras inteligentes, las MacBook, las computadoras de Windows, Intel, todo eso. Desde la época han ido evolucionando hasta las computadoras gamer, que son las que tienen mayor costo hoy en la actualidad, pero son las que rinden mejor procesamiento. Hay que recalcar también cuando nació la memoria RAM, que fue bastante revolucionario también, o cuando también nació el disco SSD,
que fue el de almacenamiento y así. Bueno, maestro, espero le haya gustado un poco, hablamos un poco acerca de las generaciones de la computadora, espero le haya gustado y muchas gracias por su atención.